Atención jubilados y pensionados. Información exclusiva y de última hora recién confirmada por el gobierno, que afectará a los haberes previsionales a partir de las próximas semanas. La especialista Clara Salguero y el abogado previsional, Adrián Trócoli, acaban de anunciar los porcentajes oficiales que impactarán en todos los bolsillos de jubilaciones y pensiones. Ahora mismo, tenés que prestar muchísima atención a lo que van a explicar, porque estos datos e información es única del día de hoy, y te van a ayudar a no tener sorpresas en tu próximo cobro, incluyendo bonos y aumentos, si corresponde. Adrián Trócoli va a detallar todo lo que anunció el gobierno, y lo que necesitas saber para tu jubilación, mientras que Clara Salguero responderá muchas de las consultas que nos enviaron en nuestro último video informativo sobre noticias de ANSES. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video, y escribí nuevamente tus dudas en los comentarios, para que podamos responderte lo antes posible. Trócoli, contame el tema. Docentes jubilados, También docentes universitarios perdieron. Los docentes no. Este año no. Los docentes universitarios perdieron como la guerra. Ahora busco los números porque lo hablamos hace un tiempito. Dale. Y estaba tratando de actualizarlo con el último dato de la inflación. Pero sí, docentes del régimen común, digamos, los no universitarios, que son un régimen especial, así que decirle régimen común no va. Salieron ganando este año. Ahora te digo los datos. En un ratito entonces le damos información a los docentes que siempre nos están escribiendo pidiéndonos el tema de los reajustes. Los reajustes van de manera distinta a lo que es ley general. Y perdón, no te quería interrumpir, pero hay algo que digo yo siempre que es difícil, ¿no? Decir los que ganaron este año. Están muy mal, empezaron todos muy mal. Como dijiste, esto de la pérdida del 50% de los años anteriores hace que haber recuperado 1, 2, 3, 4 puntos los deja horrible, igual que antes, ¿no? Algunos están peor que antes, pero apenas. Hablemos de ese 50% de pérdida de poder adquisitivo. La Corte es un título fuerte, pero la verdad que es lo que yo pienso, ¿no? La Corte tiene una deuda pendiente con los jubilados en todo lo que tiene que ver con actualización de haberes. ¿Qué es lo que pasa con la Corte? ¿Por qué dilata? ¿Por qué corre tanto y por años una respuesta a los jubilados? Porque se estaba esperando cuando terminó el 2025 que la Corte emitiera fallo con respecto a la ley de movilidad de Alberto Fernández, que fue un desastre donde perdieron este 50% del que yo hablaba hace un ratito. Sí, un mamarracho. Así fue definida la ley de movilidad de Fernández. Yo no creo que tenga tanto atraso. Perdón, los que me están escuchando y sufren el atraso de la Corte. Pero me parece que es los plazos, los tiempos normales del Poder Judicial. ¿Qué quiero decir con esto? La ley no se podía analizar antes de 2024. La inflación fue subiendo hasta fines de 2023 de manera salvaje. Entonces, tener una ley a mitad de camino, sin saber cómo termina, cómo sigue, cómo iba a continuar, hubiera sido difícil de resolver para cualquier juzgado, para cualquiera. Recién en 2024 fue resuelta por Mendoza. Primer caso. Claro, ya la movilidad de Alberto Fernández tiene antecedentes en las cámaras federales de inconstitucionalidad. Lo que pasa es que a la Corte no le gusta, y es lógico, tratar casos que no fueron tratados por los juzgados inferiores. Porque la Corte no actúa como juzgado de origen para esto. Cuando se pelean dos provincias entre sí, la Corte trabaja como juzgado de origen. Pero para esto tiene que pasar primero por un juez de primera instancia, el juez de primera instancia decir que sí, que no, blanco, negro, le gusta, no le gusta, luego se divide entre las cámaras, que son muchas las cámaras de apelación, son 27, y cuando estas opiniones le llegan a la Corte tiene habilitada la vía para trabajar. Ahora, demos números, porque yo estuve leyendo un artículo tuyo de los últimos días en La Nación, vamos a decirlo, donde vos das números que realmente son alarmantes. Decís que hay 60.000 expedientes, que son 60.000 personas que están esperando el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a la desastrosa ley de Alberto Fernández. ¿Es así? Sí, y por ahí son un poquito más. O sea, eso son una proyección de números oficiales. Yo creo que son un poco más, pero lo que pasa es que cuesta ver qué es, porque no hay una estadística
¿qué es lo que se está reclamando? Son juicios contra ANSES, entonces estimamos cuántos son por esta ley. Alrededor de 60, y ya te diría están un poquito más arriba. Hay otro número. Vos decís, si eventualmente, viste como leo, como te sigo, si eventualmente en algún momento del 2026 la Corte Suprema falla la inconstitucionalidad de la ley de movilidad de Alberto Fernández, habría 70.000. No. ¿Cuánto? Poner un cero más. 7.000. 700.000. 700.000 personas en condiciones de litigar en los próximos 5 años. Van a ser muchos más, pero estadísticamente, dos cositas. Primero, la Corte no está al día. No estoy diciendo que están bien. Estoy diciendo que es lo que normalmente demora. Nosotros los abogados, el sistema judicial, va atrás de los hechos. Primero pasan las cosas, después vemos que hay un problema, después presentamos ese problemita en tribunales ven que efectivamente el problemita causó un daño y después lo corrigen. Esto necesariamente, el derecho siempre va atrás de los hechos, esto para arrancar. Y los tiempos de la Corte Suprema, el máximo tribunal de Justicia de la Nación, son posteriores a los otros juicios. Entonces, que la Corte se haya tomado un año desde que sacó el primer fallo Mendoza, Cortés, hasta resolverlo, no me parece exagerado un año para trabajarlo, especialmente porque la mayoría de las otras cámaras fallaron en 2024. 60.000 expedientes que esperan que la Corte emita un fallo con respecto a la ley de movilidad de Alberto Fernández, 700.000 que estarían en condiciones, eventualmente, si se dictara la inconstitucionalidad, de iniciar en los próximos 5 años juicios por reajuste de haberes. Son mucho más los que están en condiciones, Clara. Estos van a ser, estadísticamente, no todo el mundo hace un juicio. Primero porque no tiene ganas. Esta es mi experiencia personal. Hay gente que dice, ¿para qué me voy a meter en un juicio si no sé cómo va a terminar? Son muchísimos los que me han dicho eso. Y esta experiencia, tenemos un dato muy, muy concreto con la reparación histórica. ¿Te acordás? En 2016 empezó, pero en 2019, cuando cerró los números de la reparación histórica, se pagaron casi 2 millones de reparaciones, estos 2 millones de personas que tenían derecho a reclamarle al Estado, pero no lo habían reclamado. Entonces, llevando la misma estadística, lo que fue Badaro, reparación histórica y el IF, hoy 700.000 van a ser los juicios que iniciamos los abogados en los próximos 5 años. No me quiero extender más en el tema, pero en algunas cuestiones no coincido con vos con respecto a la demora de la Corte. Es cierto que la Corte debía esperar al 2024 para emitir con respecto a lo de Alberto Fernández, pero la realidad es que en lo que tiene que ver con actualización de haberes general, la Corte desde el año 2017 que no dicta un fallo a favor de los jubilados. 8 años llevamos con esta historia esperando. Sí, está bien, pero el daño realmente se produjo ahora. En 2020 yo me acuerdo, nosotros hablábamos, discutíamos, digo, lo pongo en primera persona, si no mezclo las cosas. Lo que yo decía a fines de 2019 es el año que viene la ley de movilidad da más. De acuerdo. Porque la inflación estaba bajando, porque venía con una rezago importante y entonces... ¿Y qué pasó con la ley? La suspendieron. Justo cuando iba a dar más y cuando el jubilado se iba a meter más plata en el bolsillo, la suspendieron. Antes de que empezara a funcionar el gobierno de Alberto Fernández, dijo vamos a suspender la ley. Pero claro, esa suspensión era por 6 meses. Y el día siguiente de la suspensión tenía que levantarse la suspensión. Bueno, la extendieron por un año. En eso hubo un poquito de sinceridad, porque dijeron, la levantamos porque no la podemos pagar. Lo dijeron, ¿te acordás? El gobierno en ese momento dijo, no vamos a poder pagar esta ley de movilidad. Me la dijeron cada disparate. Todo el tiempo. Bueno, nada, así estamos hoy. Sí tienen un atraso, Clara, no estoy diciendo que la Corte está genial, pero tampoco creo que se le pueda exigir que resuelvan 6 o 7 meses de que les lleguen las cosas. Esperemos que el año que viene lo resuelvan y corrijan buena parte de este atraso del 50%. Una de las cuestiones, es decir, se esperaba con bastante expectativa el anuncio de la inflación del mes de diciembre, porque había que ver cuáles iban a ser los resultados con respecto a la inflación acumulada por todo el impacto que iba a tener en la seguridad social. Y hay otra cuestión que no mencioné, porque lo quería hablar con Gabriel, el tema en lo que impacta el último semestre acumulado en cuanto al tema de inflación, porque impacta en los aportes monotributistas, en los aportes de autónomos y en el piso de ganancias. 14,2% es. Sí, ahora tuvimos ayer se publicó el IPC de diciembre, fue un 2,8. Era más o menos lo que ya se había calculado, ¿no? Se estimaba entre un 2,5 y un 2,8 aproximadamente.
Y con ese número ya sabemos cuáles son los nuevos topes para ganancias de cuarta categoría. Para los empleados bajo relación de dependencia, recordemos, los jubilados sigue siendo exactamente igual. Si superas los 8 haberes mínimos, estás alcanzado por el impuesto a las ganancias. Y esto, bueno, ¿en qué varía, ¿no? Ahora se modifican las escalas y esto que decíamos recién, Clara, el tema de los topes. Que más o menos algo ya, insisto, algo ya teníamos una referencia. Estamos hablando que una persona soltera, sin hijos, ya empieza a pagar impuestos a las ganancias a partir de los 3 millones de pesos. Lo mismo hablando de un sueldo bruto. Y siempre haciendo la mención de que para Arca vos siempre sos soltero, sin hijos, no tenés ningún gasto, porque es necesario que hagas sí o sí la carga en la página de Arca precisamente para que puedas informar si estás conviviendo, si estás casado, casada, si tenés hijos, porque, bueno, esto que hablábamos en el programa anterior, ¿no? Cuando comienza el periodo fiscal, que ya arrancamos el año con eso, es necesario que hagas una carga inicial en la página del organismo. Hay un número, porque yo no sé si se esquiva medio esta respuesta, realmente no lo hay, no se difunde lo suficiente. ¿Se sabe qué cantidad de trabajadores están alcanzados por ganancias actualmente? Se habla de 800.000 aproximadamente. Lo que pasa es que de alguna forma es como un embudo, ¿no? Es un embudo en donde vos tenés las paritarias y los aumentos de sueldo que van a lo largo del año, que muchas veces los ajustes por IPC no terminan acompañando. Si bien ahora con los cambios en el impuesto es diferente a lo que pasaba hace varios años, que muchas más personas entraban en el impuesto porque era como progresivo, sigue incrementando ese número. Bueno,